Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un estudio más de mujeres. Espero que te encuentres muy bien. ¿Y qué te parece si en esta noche adoramos todas juntas a nuestro Dios con todo nuestro corazón? Santo Espíritu, ven hoy a inundarnos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos y poder responder a tu presencia, Dios. A tu presencia, Dios. No hay más valor, nada se acercará, no hay comparación, mi esperanza está en tu presencia, Dios. Me has dado a probar del más dulce amor, donde hay libertad y no hay condenación. En tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos y poder responder a tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Permítenos conocer tu presencia, revélanos más y más de tu gloria. Permítenos conocer tu presencia, revélanos más y más de tu gloria, Dios. En tu presencia, Dios. Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos y poder responder a tu presencia, Dios. A tu presencia, Dios. Hola, bienvenidas a un nuevo video o estudio, como le quieran llamar. Espero que te encuentres muy bien y que estés teniendo una buena semana. El día de hoy vamos a ver más bien la introducción del libro de Ruth, que es el que vamos a estar estudiando pues a lo largo de ese tiempo que seguimos
haciendo videos y teniendo estudios a través pues de este medio. Antes que nada me gustaría que lo comenzáramos a leer. Va a ser una introducción cortita para el próximo jueves empezar de lleno en lo que es este libro. Si me acompañas a leerlo, va a ser Ruth 1 del 1 al 5, que dice: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Y el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día más, por permitirnos estar reunidos a través de este medio. Te pido que bendigas a cada persona que está viendo este video, Señor, que toques nuestros corazones, Señor, nuestras mentes, que podamos llevar esta palabra a la práctica, Señor, y que estemos dispuestos y receptivos para poder escucharte, Señor. Te pido que quites toda distracción de nuestra mente, Señor, y de nuestros hogares, de nuestras casas, Señor, todo ruido, toda molestia, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, y que seas tú hablándonos el día de hoy, que sea tu Espíritu, Señor, hablando a través de mí. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como les dije, el día de hoy solo vamos a ver una pequeña introducción de lo que es el libro de Ruth. Primero que nada, pues Ruth se dice que lo escribió Samuel por cuestiones de los tiempos en que está escrito, por cuestiones de redacción y eso, pero todavía no está confirmado totalmente, realmente nadie lo puede confirmar. Ruth es un libro, vamos a ver una historia de amor a través de este libro. Es algo dramático en donde vamos a ver altas y bajas, vamos a ver problemas, vamos a ver esperanzas, después desesperanzas, y al final vamos a ver una solución total o un final feliz, si lo quieres llamar de esa manera. Y esta historia está siendo o fue escrita o inicia más bien en los tiempos de los jueces. Y este tiempo fue un periodo de alrededor de 400 años entre anarquía y opresión hacia el pueblo de Israel, en donde en ese tiempo se llamaba o se consideraban como los días oscuros o los días más oscuros del pueblo de Israel, ya que eran gobernados por jueces, no por reyes. Pero en este tiempo el pueblo de Israel tuvo altas y bajas en sus comportamientos de generaciones en generaciones. Una generación o un juez inducía al pueblo de Israel a alabar a Dios, y venía otro juez y le valía y entraban en pecado totalmente, desobedecían todo lo que Dios les había mandado. Entonces por eso dicen que son los días más oscuros para el pueblo de Israel, en donde hubo altas y bajas, demasiado pecado, en algunas ocasiones arrepentimiento, pero en la mayoría el libro de Jueces termina con una frase en el Jueces 21-25 que dice: en estos días no había rey en todo Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. La frase con la que se destacaba en ese tiempo era: cada uno hacía lo que bien le parecía, cada quien gobernaba su vida como la quería, pecando o no pecando deliberadamente, cada quien hacía lo que quería. Y en el primer versículo dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces. En este contexto es donde se narra esta historia de Noemí, para empezar, y de su esposo Elimelech y sus 2 hijos. Alrededor del libro vamos a ver acerca de Ruth, una mujer moabita. Vamos a ver de Boaz, un hombre que creía en Dios, un hombre conforme a su voluntad. Y así vamos a ir desarrollando pues esta historia. Entonces dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá
fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Nos dice que hubo hambre en la tierra, pero esta hambre no fue ocasionada por algo climatológico o algo porque no llovía o porque la tierra estaba mala ni cosas de esas. Realmente esta hambre la estaban padeciendo por desobediencia, porque los hijos de Israel fueron desobedientes. En Deuteronomio 11, si me acompañas a leerlo, del 13 al 17 nos va a explicar un poquito este contexto. Deuteronomio 11, del 13 al 17, nos dice: si es palabra de Jehová a los israelitas, si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para los ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Entonces, así esta hambre fue realmente por la desobediencia, porque el Señor Jesucristo decía: si obedecieres a Jehová, va a haber abundancia, y yo voy a hacer llover, yo voy a hacer que salga fruto de la tierra, yo voy a prosperar al pueblo. Entonces, es lo contrario, tienen hambre porque no lo hicieron. Porque, como te dije, recuerda al principio, está narrada en el tiempo de los jueces, donde fueron los días más oscuros para el pueblo de Israel. Entonces, como había había hambre en la tierra, dice, en la tierra de Belén, dice que este hombre se fue a morar a campos de Moab, él, su esposa y sus 2 hijos. Entonces, como hubo hambre, este hombre decide ir a Moab pensando que va a tener una solución a sus problemas, pensando que ahí va a vivir de una manera mejor. Pero Moab era un pueblo que se dio gracias, o que proviene gracias al incesto de Lot y de su hija. Y el pueblo de los moabitas era un enemigo, uno de los más grandes enemigos de Israel, se dice. De hecho, al salir el pueblo de Israel de Egipto, dice que los moabitas no les querían dejar pasar. También en el libro de Jueces dice que por 18 años, 16, 18 años, no recuerdo bien, los moabitas estaban oprimiendo al pueblo de Israel de una manera impresionante, o sea, súper cruel. Los estaban gobernando y oprimiendo. Entonces, realmente los moabitas, Moab era el pueblo enemigo de Israel, pero este hombre pensó que allá iba a estar mejor, que allí iba a tener, pues no iba a pasar hambre quizá. Dice que este hombre se fue a morar. Realmente morar significa salir con la intención de regresar. Este hombre solamente lo vio como una solución para se calme el hambre en Belén y después me regreso. Solamente una solución temporal. Lo que no supo este hombre, pues es que esta solución temporal duró alrededor de 10 años. Ese varón era Elimelech, nos lo dice en el capítulo 2. Su mujer Naomi, vamos a ver también la historia de Naomi, está muy interesante todo su carácter. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Entonces esta familia se fue totalmente dirigida por Elimelech al pueblo de Moab para tener una mejor vida o para salir del problema que ellos estaban viendo. Sabes, nosotros muchas veces cuando tenemos problemas somos como este hombre, nos impacientamos y buscamos una solución, buscamos maneras, buscamos influencias, buscamos gente que nos pueda ayudar, nuestros recursos, nuestra inteligencia para poder salir de un problema.
pero vamos a ver en lo largo de este tiempo en que pues realmente esa no fue una buena solución, no fue una buena solución irse con el pueblo enemigo, no fue una buena solución estar desobedeciendo el nombre de Jehová. Entonces te invito a que cuando estemos pasando un tiempo difícil en nuestras vidas, seamos pacientes, confiemos y seamos fieles a Dios, ya que Él tiene todas nuestras vidas en sus manos. Dios quiere llevarnos a un propósito final, recuérdalo. Entonces no seamos como este hombre. Vamos a seguir viendo esta historia, y el irse a Moab no fue la solución, sino que empeoró su situación. Y lo vamos a ver en el versículo 3, dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Entonces nos dice que al llegar a Moab no encontraron una vida fácil, no encontraron la solución realmente. Lo que les encontró es que después de un tiempo Elimelech fallece y deja a su esposa Naomi viuda junto con sus 2 hijos en una tierra extranjera, ni siquiera en su tierra de nacimiento, eran extranjeros. Y realmente no sabemos si fue una consecuencia de parte de Dios por haber abandonado el pueblo, la tierra escogida para ellos. Realmente no lo sabemos y no nos lo dice la Biblia. Lo que sí sabemos es que era parte de Dios, era parte el cambio de la tierra, el cambio de la ciudad no solucionó sus problemas, eso sí lo sabemos. Y también sabemos que a raíz de esta historia, a raíz de estas situaciones que pasó, pues Dios llevó todo esto con una finalidad, con un propósito, que lo vamos a ver alrededor de este libro. Entonces se queda la viuda en un país extranjero con sus 2 hijos desamparados. En aquel tiempo pues a una viuda se le consideraba como lo más bajo y que tenía que ayudarla el pueblo a ella, pero ahora no estaba en su pueblo, estaba en un pueblo extranjero, el pueblo enemigo de Israel. Entonces aquí vemos que la situación empeoró, se fue peor, pero no solamente eso, sino que en el versículo 4 dice: los cuales, hablando de los hijos, dice: los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Para acabarla, el papá se muere, pero no solamente eso, sus hijos se emparentan con mujeres moabitas. También, una vez más, desobedecieron los mandatos de Dios. En aquel tiempo se usaba que los judíos no podían mezclarse con otras tribus, con otros pueblos. Los judíos se casaban con los mismos judíos para mantener el linaje puro, para mantener pues esto bien y no contaminarse. Pero estos hombres se casaron con unas moabitas, con unas mujeres que no adoraban el mismo Dios, no tenían las mismas intenciones o los mismos intereses. Una vez más, esta familia desobedecía a Dios. En versículo 5 dice: y muriendo también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. En el versículo 5 vamos a ver que la historia todavía empeora más la vida de Noemí, empeora más la situación de esta familia. No solamente se muere el esposo, ahora se le mueren sus 2 hijos. Queda viuda en un país extranjero, sin hijos y con 2 nueras extranjeras. Se puede ver que esta mujer perdió todo en su vida, pero vamos a ver más adelante en la historia pues que no es así. Esta mujer tenía amargura en su corazón, pensaba que Dios se había alejado de ella por la situación que pasó, pensó que Dios se había olvidado, pensó que Dios la estaba castigando. Una vez más, no sabemos si no dice que se murieron por haber salido de Belén. Lo que sí sabemos es que Dios va a usar la historia de esta mujer sola, de su nuera, para llevar a un propósito final del libro de Ruth. Entonces vemos muchas veces nosotros tratamos de abrazar las cosas materiales, las cosas
que según para nosotros son las que valen o las soluciones a los problemas. Pero sabes, si nosotros tratamos de hacer las cosas por nuestra propia fuerza, por nuestra propia inteligencia, realmente la mayoría de las veces nunca sale bien. Lo podemos ver en esta familia, haya sido castigo de Dios o no haya sido castigo de Dios. Al final esta familia vemos que no fue paciente porque su situación no cambió de Belén a Moab. Lo único que hicieron fue desobedecer a Dios. Su situación no cambió nada por haberse casado con moabitas. Lo único que vimos es que su situación empeoró. Pero sabes, a lo largo de este libro vamos a ver varios temas interesantes, varios temas importantes. Vamos a poder ver a través de este libro el plan redentor de Dios, no solamente para los judíos, sino también para todas las razas, para todos los pueblos. Lo vamos a poder ver gracias a que Ruth no era judía, venía de los moabitas, pero vamos a ver cómo Dios lleva su vida. También vamos a aprender o vamos a entender en este libro que las mujeres son coherederas con los hombres de la gracia de la salvación de Dios. En aquel tiempo solo eran los hombres y solo pensaban que los hombres eran los dignos de entrar en la presencia de Dios o eran los únicos que podían. Vamos a poder ver que no es así. Ruth, a través de este libro, nos va a dar un ejemplo de la mujer virtuosa de la que se habla en Proverbios 31:10. También a través de este libro nos va a describir la soberanía de Dios y vamos a poder ver acerca del linaje de esta muchacha, como gracias a su historia, a su herencia, a su hijo, vamos a ver cómo vamos a ver el desenlace del linaje de David, y sabemos que que Jesús también vino del linaje de David. Entonces esto abrió la pauta para que una vez más el plan de Dios se cumpliera completamente. Lo vamos a seguir viendo a lo largo de este libro. Ya terminamos con este contexto. Espero que hayas abierto tu mente y te invito a que lo leas en tu casa. Es un libro cortito, 4 capítulos con una historia muy interesante, pero antes que nada me gustaría recordarte un punto importante que pudimos ver en alrededor de estos 5 versículos. El ser pacientes y fieles, confiando totalmente en Dios, hace que toda nuestra vida gire para bien. Dios nos llama a confiar en Él y a ser pacientes en los momentos difíciles de nuestra vida, cuando estemos pasando tribulación, cuando estemos pasando desánimo, cuando estemos pasando cualquier prueba. Dios nos está llamando a confiar y a ser pacientes en Él. Pudimos ver que Elimelech no lo fue y llevó arrastrando a toda su familia, pero podemos aprender de esto que Dios nos está llamando a confiar y a ser pacientes en los momentos difíciles. Recordemos que Él tiene un plan para nuestras vidas. Recordemos que Él está en control de nuestras vidas y Él quiere que seamos obedientes a Él. No seamos desobedientes a su palabra. Conocemos sus estatutos tal como los conocían el pueblo de Israel, pero llegaba un momento en que se enfadaban. No seamos de esa manera. Seamos obedientes, fieles, pacientes y confiemos en lo que estás pasando en este momento. Todo nos lleva a un plan redentor de Dios. Entonces vamos a orar para terminar. Señor Jesús, gracias por este tiempo, Señor. Te pido que nos des ánimo y nos des ganas, Señor, nos animes, nos inquietes, nos muevas, Señor, para poder estudiar tu palabra día con día, Señor. Si no el libro de Ruth, sí tener un devocional, un tiempo contigo de oración y de lectura día con día contigo, Señor. Tú nos estás llamando a una relación íntima, Señor. Te pido que no nos permitas estar apáticos, no nos permitas ser olvidadizos a las cosas que realmente, Señor, valen la pena, que es tu palabra, Señor. Muévenos, Señor, danos un hambre, renueva nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Te pido que bendigas a cada persona que está viendo esto, Señor, que nos guardes de toda enfermedad, Señor, y que nos ayudes
hacer luz, Señor, en medio de todo este caos. Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues quedamos despedidas. No se te olvide, si puedes leer el libro de Ruth en tu casa e irlo estudiando. La próxima semana vamos a ver el resto del capítulo 1, del 6 al 22. Bueno, entonces nos vemos.